Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con el tema de radicación. En esta oportunidad vamos a estudiar la multiplicación y o división de radicales con índices diferentes. En videos anteriores trabajamos la multiplicación o producto y la división o cociente de radicales con igual índice. Aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que lo revisen. Ya hemos estudiado cómo se multiplican y dividen radicales del mismo índice. Por lo tanto, cuando estas operaciones hay que hacerlas y los radicales tienen índice diferente, los transformamos a un índice común apoyándonos en la siguiente propiedad. Si multiplicamos el índice y el exponente de la parte subradical por el mismo número, el valor de la raíz no varía. Para realizar este tipo de operaciones vamos a utilizar la siguiente regla práctica. Regla práctica para transformar radicales al mismo índice. Primero, determinamos el mínimo común múltiplo de todos los índices. Segundo, dividimos este mínimo común múltiplo entre el índice de cada raíz y finalmente multiplicamos el índice de cada raíz por este cociente y elevamos la parte subradical correspondiente a este cociente. Veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a multiplicar raíz cúbica de a al cuadrado por la raíz cuadrada de b. Igual que en los videos anteriores, cuando tenemos multiplicaciones y divisiones de radicales, lo primero que tenemos que observar es el índice de la raíz. Como en este caso, el primer factor en la raíz tiene índice 3 y el segundo índice 2, índice diferente, no se puede multiplicar directamente. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar o convertir estas dos raíces a dos raíces equivalentes, pero que tengan el mismo índice. Por lo tanto, el primer paso en la regla práctica es conseguir el mínimo común múltiplo, que nosotros lo vamos a denominar mínimo común índice, entre estos índices que están acá. Por lo tanto, vamos a conseguir el mínimo común índice, que es igual al mínimo común múltiplo, entre 3 y 2. Esto es relativamente sencillo. En este caso, como son números primos, pues el mínimo común múltiplo es 6. Este número es extremadamente importante, pues esto es el que me indica cómo van a ser los índices de los nuevos radicales. Equivalente, por supuesto. Por lo tanto, esto va a ser igual. Para fines prácticos, voy a volver a copiar los radicales tal cual como están. Entonces, raíz cúbica de a al cuadrado por la raíz cuadrada de b. Como yo necesito que estos radicales tengan índice 6, entonces vamos a ver por qué número tenemos que multiplicar estos índices acá. Entonces la regla práctica me dice que aquí debo dividir este mínimo común índice entre este índice. 6 entre 3 es 2. Yo debo multiplicar el primer índice por 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Ahora, si yo multiplico este índice, la cantidad subradical también tiene que sufrir alguna modificación, porque si no, estoy alterando este radical. Por lo tanto, en la cantidad subradical o radicando, yo la voy a elevar al cuadrado. Si yo multiplico el índice por 2, tengo que elevar la cantidad subradical por 2. Porque en el final de cuentas, si yo simplifico estos dos números, me vuelve a quedar la misma expresión. Y en el segundo radical tenemos una raíz cuadrada, la voy a colocar por acá. Ahora 6 entre 2 me da 3. O sea, que debo multiplicar esta raíz, el índice por 3, porque 2 por 3 es 6. Entonces, como multipliqué el índice, para que la expresión no se me altere, debo elevar la cantidad radical por 3. Entonces, esto va a ser igual. Reacomodando esta cuenta sería 3 por 2 es 6. Y en la cantidad subradical tengo potencia de una potencia. Por lo tanto, escribo la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 2 es 4. Aquí sería 2 por 3 es 6. Y aquí pues me va a quedar b elevado al cubo. Entonces, como tiene el mismo índice, me va a dar como resultado otra raíz que va a tener el índice común a ello, que en este caso es 6. Y por cantidad subradical, pues va a tener el producto de estas dos cantidades subradicales, es decir, a elevado a la 4 por b elevado al cubo. Como aquí observo que las cantidades subradicales tienen exponentes menores que el índice de la raíz, significa que esta expresión no la vamos a simplificar. Por lo tanto, esta raíz esta de a la 4 por b al cubo es el resultado del producto de estos radicales con diferente índice.
Para este ejemplo número 2 vamos a dividir raíz quinta de a a la 4 entre la raíz cuarta de b al cubo. Observo los índices de las raíces son diferentes, por lo tanto no se puede dividir exactamente. El siguiente paso que vamos a hacer es convertir estos dos radicales de índices diferentes en dos radicales que tengan igual índice, es decir, dos radicales equivalentes. Para yo saber qué número voy a multiplicar el índice como la parte de su radical, vamos a obtener el mínimo común múltiplo. ¿Entre quiénes? Entre el número 5 y el número 4, que en general eso se va a llamar mínimo común índice entre el 5 y el 4. La manera de cómo vamos a sacar este mínimo común múltiplo, pues cada quien tiene su forma de hacerlo. Yo lo hago aplicando la definición. Hay quienes lo separamos en forma vertical y lo vamos descomponiendo estos números en sus factores primos. En forma resumida, 5 pues, es igual a 5 y 4 es, si yo lo descompongo en sus factores primos, sería 2 por 2, que es lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Como para obtener el mínimo común múltiplo se toman los comunes y no comunes con su mayor exponente, pues en este caso tendría que tomar 5 por 2 al cuadrado y esto va a ser igual a 5 por 2 al cuadrado, que es 4, eso es 20. Entonces, este 20 es muy importante, puesto que me está indicando que las nuevas raíces van a tener índice 20. Ya cuando agarremos práctica podemos hacer directamente este paso. Yo lo voy a hacer paso a paso para que veamos cómo es el proceso. Yo vuelvo a colocar las raíces, en este caso raíz quinta de a elevado a la 4 y en el denominador raíz cuarta de b elevado al cubo. Como yo lo que necesito es que aquí aparezca 20, entonces la regla práctica me dice que vamos a dividir este 20 entre este índice. 20 entre 5 es 4. Yo debo multiplicar aquí por 4 el índice. Pero si yo modifico el índice, también tengo que modificar la cantidad subradical. Por lo tanto, este a elevado a la 4 que ya existe aquí, yo lo voy a elevar a la 4, a lo mismo que yo multipliqué el índice. Aquí sería 20 entre 4 es 5. Entonces aquí tengo que multiplicar por 5. Si no, simplemente tanteando podemos ir colocando estos números aquí. Entonces si yo multiplico por 5 el índice, significa que la cantidad subradical, que es b al cubo, debe ir elevado a la 5 para que no se me alteren los radicales. Por lo tanto, esto va a ser igual. En el numerador va a quedar 5 por 4 es 20. Y en la cantidad subradical tenemos a elevado a la 4 a su vez elevado a la 4. Potencia de una potencia. Por lo tanto, escribo la misma base que a y multiplico los exponentes. 4 por 4 es 16. En el denominador voy a tener 4 por 5 es 20, raíz de 20, con cantidad subradical b elevado al cubo a su vez a la 5. Eso es b elevado a la 15. Ahora sí ya tenemos dos radicales que tienen el mismo índice. Lo podemos escribir en un solo radical con índice 20 y que va a tener como cantidad subradical o radicando el cociente de estos dos subradicales. Por tanto, me va a quedar a elevado a la 16 sobre b elevado a la 15. Aquí observamos que estos exponentes son menores que el índice de la raíz, por lo tanto, esto va a quedar hasta acá. No se va a poder simplificar. En este último ejemplo tenemos la siguiente operación con radicales. En el numerador tenemos raíz cúbica de a al cuadrado por raíz cuadrada de b sobre la raíz cuarta de a por b al cuadrado. Observamos acá que en el numerador tenemos un producto y en forma general tenemos un cociente. Este mismo método sirve para la multiplicación y división o multiplicación o división, o también en forma combinada. Igual que en casos anteriores, lo primero que tenemos que observar son los índices. 3, 2 y 4 son índices diferentes, por lo tanto no se puede multiplicar directamente. Entonces nos vamos a parar en el mínimo común índice, mínimo común múltiplo entre esos índices. Entonces vamos a obtener el mínimo común índice siguiendo este orden. 3, el 2 y 4. Entonces vamos a ver aquí es igual a esto. Si usted aplica cualquiera de los métodos conocidos para hallarlo, pues nos va a dar 12. Entonces eso quiere decir que todos estos radicales van a tener como índice, el siguiente paso, índice 12. Entonces esto va a ser igual. Por lo general vuelvo a escribir estas expresiones para hacerlo paso
por paso. Entonces, este número que obtuvimos acá significa que lo voy a dividir entre cada uno de estos índices. 12 entre 3 es 4, es decir, debo multiplicar la primera raíz por 4, porque 3 por 4 es 12. Incluso aquí lo podemos hacer tanteando. Yo ya sé que todas estas raíces tienen que darme como índice 2. Entonces, si multipliqué por 4 el índice, elevar la cantidad subradical por 4. En este caso, en el segundo radical, tenemos índice 2, que es una raíz cuadrada. Entonces, 2 entre 2 es 6. Tengo que multiplicar el índice por 6 y a su vez la cantidad subradical debo elevarlo a la 6. En el radical que está en el denominador, 2 entre 4 es 3. Por tanto, debo multiplicarlo por 3. Todos estos productos deben darme exactamente 2. Entonces, si multipliqué por 3 el índice, debo elevar la cantidad subradical por 3. Entonces, esto va a ser igual. Ya reordenando todo esto, me va a quedar raíz 12. Y aquí tengo potencia de una potencia. Escribo la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 4 es 8 por la raíz de 12 de b elevado a la 6 sobre la raíz 12. Ahora aquí tengo la potencia de un producto y a su vez tengo potencia de otra potencia. Vamos a hacerlo acá directamente. Por lo tanto, este primer factor que tiene exponente 1 me va a dar a elevado al cubo por b elevado a la 2 por 3 es 6. Esto va a ser igual. Siguiendo los pasos, en el numerador tenemos un producto de radicales con igual índice. Por lo tanto, escribo todo en un solo radical que va a tener como índice el índice que es común entre ellos. Y como cantidad subradical, pues vamos a multiplicar estas dos cantidades subradicales. A la 8 por b elevado a la 6. Todo esto sobre raíz 12 de al cubo por b elevado a la 6. Esto va a ser igual. Ahora observamos que tenemos una división de radicales con igual índice. Por lo tanto, escribimos todo en un solo radical que va a tener como índice el índice común a ellos y como subradical la división de estos dos radicales. A la 8 por b elevado a la 6 sobre al cubo por b elevado a la 6. Ahora observamos si se pueden simplificar algunas expresiones por acá. Aquí tenemos a la 8 a elevado al cubo. Esto es una división de potencias de igual base. Por lo tanto, esto va a ser igual a raíz de 12. En la división de potencia de igual base escribimos la misma base y restamos los exponentes. 8 menos 3 es 5. Y este b a la 6, esta potencia es igual al denominador. Esto lo podemos simplificar. Por lo tanto, me quedo solamente en la cantidad subradical a elevado a la 5. Como este exponente es menor que el índice de la raíz, pues esto queda hasta aquí. No se puede simplificar. Entonces ya para concluir, cuando multiplicamos o dividimos radicales que tengan índices diferentes, no lo podemos hacer directamente. Tenemos que buscar radicales que sean semejantes para poder realizar esta operación. Para ello siempre seguimos estas reglas que están por acá. Hallar el mínimo común múltiplo, lo que se llama mínimo común índice entre estos índices que están por acá. El proceso para calcular el mínimo común múltiplo, el mínimo común índice, depende de cada quien cómo lo vayamos a hacer. En el siguiente video lo voy a hacer detenidamente por si acaso alguno no lo recuerda. Entonces después que hayamos ese mínimo común múltiplo, dividimos entre el índice de cada raíz. Por eso es que el mínimo común múltiplo tiene que ser bien calculado, porque si no lo es, en alguna de estas divisiones, con los índices, pues nos va a dar una división inexacta. Entonces, dividimos entre cada índice y luego multiplicamos el índice de cada raíz. En este caso, aquí multiplicamos por 2 y elevamos la cantidad de su radical por ese mismo número, para que el radical no se altere. Esto es todo por el momento y espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.